Plantando Semillas, un podcast con Aaron Muñoz. Bienvenidos a Plantando Semillas con Aaron Muñoz, el podcast. En el episodio de hoy hablaremos de trauma complejo con Clau Pradas. Clau es psicóloga especializada en trauma y apego con varios años de experiencia. Además de su labor en la consulta terapéutica, también se dedica a divulgar en redes sociales sobre salud mental con una perspectiva queer y neurodivergente. Podéis encontrar su libro Todo saldrá bien en cualquier librería física y online de España. Y debo decir que es un libro tanto por su forma de escribir como por el enfoque dividido en varios personajes que te va a acercar a las realidades de salud mental a ti y prácticamente a cualquier público. Muy ameno y a su vez muy enriquecedor. Podéis conocer más a Claudia desde su página web www.claudiap.psicología.com o seguirle en redes sociales @claudiap_psicología. Si te pregunto por trastorno de estrés postraumático o TPT, ¿qué es lo primero en lo que piensas? La mayoría de las personas piensan en veteranos de guerra o supervivientes de catástrofes naturales. Y no es que vayáis mal encaminados, pero existen dos clasificaciones de trastorno de estrés postraumático. El primero, efectivamente, es aquel que se empezó a estudiar a raíz de los veteranos de guerra, mientras que el segundo es el que llamamos complejo, y es el que cada día más personas descubren que conviven con él. Hoy con Clau vamos a desgranar más sobre ello. Bueno, bienvenida Claudia, tenía muchas ganas de este podcast contigo, en especial porque hace mucho que tenemos pendiente un directo en algunas otras redes sociales. Sí. Hace muchos años que nos conocemos al final con la tontería, creo que Sí. yo diría 2021, una noche loca que te envié un email sobre unos papers, no sé si te acuerdas. No, fue antes. En la cruzada por el Real Foodie. Sí, que fue el invierno del 2020 al 2021, efectivamente. Es que ahí nos unió esa cruzada. Nos unió el odio El odio. el odio al real pudding. Efectivamente, nos unió el odio al Real Foodie. Y a partir de ahí no nos hemos separado. De hecho, hice una presentación de mi libro, estuve súper contenta de que vinieras, nos desvirtualizamos y desde ahí ya, bueno, pues teníamos pendiente grabar algo, así que para mí es un placer enorme poder estar aquí. De verdad, el placer es mío. Además, el tema en cuestión del que vamos a hablar es un tema que me ha tocado de forma personal, pero es que además en consulta, aunque yo como dietista no lo abordo, es un tema Claro. que veo constantemente y que pues muchas veces derivo, ¿no? Tanto a las psicólogas de mi equipo como a psicólogas o psicólogos externos, ¿no? Para pues, poder ayudar de la mejor manera y acompañar de la mejor manera a las personas que confían en mí para trabajar pues situaciones traumáticas, en este caso con la comida, y esa es mi parte, ¿no? Pero viene de más sitios, ¿no? Y es que cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático, como etiqueta diagnóstica, que si quieres ya luego entramos a hablar, sí. ya nos ponemos luego a rascar del DSM-5. Bueno, ya empezamos bien. Supongo que la mayoría de las personas tienen esa idea, yo misma me incluía en esa idea de que un trastorno de estrés postraumático se da como consecuencia de un evento traumático, pero muy específico y como muy acotado en el tiempo, como puede ser pues una catástrofe natural, ¿no? O puede ser, una guerra, que no deja de ser un tipo de catástrofe, de la naturaleza humana en este caso, ¿no? Pero hasta donde sé, y me corriges si me equivoco, trauma es mucho más que eso. Trauma no solamente es aquello que te pasa, sino aquello que debería pasarte, ¿no? Por lo que necesita tu cuerpo, tu mente, ¿no? Pero no te pasa, como puede ser muchas veces, ¿no? No haber recibido afecto o validación por parte de nuestros cuidadores, ¿no? Sí, de hecho, hay una clasificación que en este caso concuerda bastante con lo que estabas comentando, que es el de trauma simple versus trauma complejo. Entendemos el trauma simple como lo común, lo que la gente entiende por trauma, que es un evento que tiene un principio, tiene un fin y causa un efecto, ¿no?
digamos, patológico en nuestra manera de ver el mundo, en nuestra manera de reaccionar, lo que llamaríamos, ¿no?, las consecuencias del trastorno por estrés postraumático. Pero ¿qué pasa? Que esto es lo que la gente entiende o lo que la sociedad entiende como trauma. Eso hace que se invalide todo lo demás. Como yo no he vivido una guerra, como yo no he pasado por un episodio de violencia física, no he vivido traumas. Como bien tú has dicho, el trauma puede ser el trauma complejo. Yo lo defino como algo que va, que va goteando, cloc, 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 y que llena el vaso. Eso genera unas consecuencias a nivel incluso de neurodesarrollo tremendas, lo que dices tú. Una infancia con ausencia paterna, materna, una infancia con ausencia de educación, de afecto, o con la presencia de verbalizaciones negativas, genera un impacto en el neurodesarrollo. Por lo consiguiente, tenemos que tener en cuenta, y como terapeutas y como personas acompañantes, como profesionales, debemos abordarlo con la misma importancia e incluso más. Entonces, sí, efectivamente, además lo que decías tú es algo que es transversal. Aborda aborda muchísimas capitas del ser humano. Muchísima, la manera que tienes de percibirte, la manera que tienes de percibir las relaciones, la manera que tienes de percibir el mundo, efectivamente. De hecho, me leí un libro que intento, hay otro capítulo que tenemos pendiente de publicar sobre el trastorno de estrés postraumático, no, sobre el trauma transgeneracional, que bueno, que de ahí podemos ligar muchas cosas, perdona, donde ya hablo de este libro, pero me adelanto porque este capítulo viene antes. Me adelanto a ese y el libro se llama El cuerpo lleva la cuenta. ¿Qué conflicto tengo yo con este libro? Que el autor ha sido denunciado hace pocos años por, spoiler, todo lo que dice que no se debería hacer, lo ha hecho en entornos de trabajo. Entonces, Internet es un mundo maravilloso donde estoy segurísima de que puedes encontrar este libro sin beneficiar a el autor. Y lo voy a dejar así. Lo dejamos caer. Lo dejamos caer, ¿vale? Internet, Telegram, whatever, se va a poder, digamos, tú puedes beneficiarte tú sin beneficiar a un abusado. Básicamente. Pero en este libro justamente explicaba un poco como la historia del trauma concebido desde la sociedad médica o la sociedad investigadora. Y efectivamente, pues la idea esa que tenemos de la guerra, por ejemplo, como estrés postraumático, es porque se empezó a definir el trastorno de estrés postraumático a raíz de la superviviente de la guerra. Sí, efectivamente. Además, en Estados Unidos fue cuando... corrígeme porque no lo tengo muy claro, que era la Primera, Segunda Guerra Mundial, no lo tengo muy claro a nivel histórico, me falta ese dato. Lo que pasó es que en esa guerra, pues, la mayoría de supervivientes, de veteranos, volvieron a sus casas y durante los primeros meses todo iba bien, entre comillas. Sí, efectivamente. Y posteriormente, de golpe, empieza a haber un fenómeno en masa de veteranos de la guerra que empezaban a tener conductas violentas, conductas de hiperalerta, conductas apolíticas, y claro, la gente, lo que dices tú, la comunidad médica, se quedó fascinada. Bueno, fascinada y preocupada, obviamente. Claro, evidentemente. Claro. Sí. Y a raíz de ahí es lo que tú dices, se empieza a estudiar lo que sería el trastorno de estrés postraumático a través de esa sintomatología que prestaban esos veteranos de guerra. Efectivamente. Y en este libro que comentaba antes, pues también se explica, ¿no?, el cómo se ha ido ahondando en que no solamente eso es trastorno de estrés postraumático, sino esa visión que nos has aportado tú, ¿no?, de un vasito en el que gota a gota se va llenando. Esa sería como la parte más compleja, que son pues cosas que te han pasado, que las tienes muy normalizadas, pero que tu sistema nervioso no está preparado para normalizar eso, porque claramente son situaciones violentas, situaciones donde hay carencias, negligencias en muchos casos, ¿no? Y eso me lleva al siguiente punto en cuestión, ¿no? Has medio hablado de que esto va a tener consecuencias patologizantes, entre comillas, has puesto el ejemplo, ¿no? Pero ¿nos puedes poner ejemplos, ¿no?, de qué manera impacta en nosotros, en nuestra personalidad, pero también en nuestras interpretaciones del mundo o nuestra respuesta ante el mundo, haber tenido experiencias traumáticas, por ejemplo, en la infancia o a lo largo de nuestra vida, sin tener a nadie que nos guíe y nos ayude a atravesarlas? Porque es verdad que el trauma como concepto de
disruptivo, no pacífico, etcétera, creo que también forma parte un poco de la experiencia del ser humano. Pero la diferencia, creo, hasta donde yo, bueno, mis años de terapia, ¿no? me han ayudado a entender, ¿no? La diferencia sustancial está en que si tienes a alguien que te ayude a atravesar ciertas cosas, pues tendrá mayor o menor impacto en ti, que no significa que no tenga impacto, pero que, pues, de algún modo... Es más, Sí, dime. es más gestionable, efectivamente. Entonces, bueno, cuéntanos algunos de los ejemplos que se te ocurren o que ves a menudo acompañando a personitas, ¿no? Claro, mira, de hecho te voy a poner un ejemplo en la manera que tenemos de autopercibirnos. Esta es así como una broma, ¿no? Bueno, una broma, una manera más liviana de comentar cómo nos puede llegar a afectar. La pared que tengo yo atrás, ¿de qué color es? Pues entiendo que es blanco. Sí. Y luego ya entraría más en si es blanca, rota, hueso, beige. Es blanco. Pero ¿tú cómo sabes que se llama blanco ese color? Claro, efectivamente, porque alguien me ha dicho que eso es blanco. ¿Y cómo te llamas tú? Aran. Bueno, de hecho yo no me llamo. No, Aran o Arancha, sí. Ajá. ¿Y cómo sabes que te llamas así? Porque alguien en repetidas ocasiones me ha llamado así, alguien que pues eran mis figuras de cuidado, quienes me hacían entender el mundo y entenderme a mí. Efectivamente. Entonces, igual que sabes que te llamas Aran, igual que sabes que la pared y ese color es blanco, imagínate que en ese momento empiezas a aprender que eres inútil, que no vales nada, que no eres suficiente. Esa creencia impregna e impacta de la misma manera que el blanco es blanco, tu nombre es tu nombre. Y por eso es tan difícil luego de trabajar, porque esas creencias quedan grabadísimas. Por eso a veces es tan difícil y yo no tengo el valor de decirle a mis pacientes, créete, es suficiente, vales la pena. Esos mensajes no impregnan porque la capa es muchísimo más profunda. Y este es el impacto del trauma complejo. También ocurre en el acoso escolar. Aunque, por ejemplo, porque normalmente ocurre en la adolescencia, preadolescencia, en el momento en el que tú empiezas a autopercibirte sin las figuras de apego paternas y empiezas a buscar referentes, si esos referentes son figuras violentas hacia ti, vas a empezar a considerar que no encajas suficiente. Y aquí vamos a una cosa voy a llamarla curiosa, por decirlo de una manera, que son los mecanismos, bueno, pueden llamarse mecanismos de defensa o cualquier otro nombre, ¿vale? Aquí, según la corriente O adaptativos, o ¿no? De supervivencia, adaptativos, lo digo porque no es una corriente específica terapéutica, es una manera para que nos entendamos, ¿no? Los mecanismos de supervivencia. Si yo siento que soy inútil, que no soy suficiente, voy a hacer lo posible para que la gente me vea suficiente, porque quiero ser querido, quiero que me protejan. Y a lo mejor para ser suficiente lo que voy a hacer es sobreexigirme, porque así he aprendido que me valido. Entonces en consulta vemos a gente con un cuadro ansioso de la hostia, con una hiperalerta de la hostia, y dices, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Te bajo la ansiedad? ¿O veo qué creencia traumática llevas arrastrando desde tu infancia? Entonces el impacto es, multidimensional, y hay que ver también esos mecanismos de supervivencia, porque puede ser sobreexigencia, pero también puede ser alcoholismo, por ejemplo. Eso también muchas veces, todo lo que sean las conductas disruptivas, normalmente son mecanismos de supervivencia. Porque si tú aprendes, por ejemplo, que algo te apaga la cabeza, ajá, ¿qué vas a hacer? Tremendo temazo el que hemos puesto así, bueno, has puesto así, me parece genial, encima de la mesa, ¿no? El otro día, no sé con quién lo hablaba, que pues todos los psicólogos, psicólogas salen de la carrera sabiendo tratar, y voy a poner muy entre comillas para la gente que no puede ver, no sé, tratar la ansiedad y la depresión. Es como, las skills básicas con las que sales de la carrera de psicología, ¿no? Y luego pues vas haciendo formaciones para atender otras necesidades por parte de las personas a las que vayas a acompañar. Sí. Pero ya sé por qué sale este tema. Estábamos hablando, spoiler, de la neurodivergencia, ¿no? De cuántas personas neurodivergentes tenemos como diagnóstico en el historia clínico trastorno ansioso depresivo. Es el primero de todos. Y es como,
trastorno ansioso depresivo desde los 11 años. Igual aquí pasa algo más, señor. Sí, además es como de los Pokémon, es el primero de todos, Sí, ¿sabes? no te voy a decir que sean de los 3 primeros, pero igual sí que es un Pidgeot, ¿sabes? Como Sí, como en plan, señor, le acabas de diagnosticar un trastorno ansioso depresivo a un infante o un preadolescente. A lo mejor aquí hay que mirar alguna vaina. claro. Sí, sí. Eh, Sí, sí. entonces, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar la ansiedad, ¿no? A mí hay algunos enfoques terapéuticos con los que nunca me he sentido cómoda, ahora entiendo mejor por qué, ¿no? Que son aquellos que están centrados en atender el síntoma y que no investigan en nada más. Entiendo que habrá gente a la que le funcione, ¿no? Pero a mí que me digas, no, vamos a tratar la ansiedad, da igual por qué viene. Spoiler, se va a volver a repetir, ¿sabes? Porque aunque ganes herramientas de gestión, ¿no? Y de nuevo, vuelvo a ponerlo entre comillas, para abordar esa sintomatología, pues lo típico, ¿no? ¿Tienes ansiedad? Haz respiraciones. Ya bueno, pero es que sí, cuando acabo de tener respiraciones vuelvo a tener pensamientos sobre esto o simple y llanamente mi cuerpo está respondiendo ante estímulos que quizá mi parte más consciente no está procesando, pero mi parte inconsciente sí está procesando, spoiler, va a salir mal, ¿sabes? Claro, Mi punto de vista, dejo claro que es mi opinión de persona que claramente no es psicólogo, pero como paciente que ha probado diferentes enfoques, a mí sí. personalmente pues nunca me ha ayudado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tratar la ansiedad sin tener en cuenta en la historia de vida y el contexto de la persona? Mm, Vale, aquí hay, o sea, tenemos que hacer un poco de disclaimer. Lo que tú dices, ¿no? Sobre todo a la peñita neurodivergente, las terapias de enfoque cognitivo-conductual no les suelen funcionar. Ujú. Igual que si te digo, haz meditaciones y no pienses en nada, a la peñita neurodivergente eso no le va a funcionar. Ajá. Sí que es cierto que a la gente neurotípica les puede funcionar porque suelen venir a consulta con un cuadro sintomatológico. Ajá. Tengo ansiedad por exámenes, pues tengo depresión porque estoy pasando un duelo patológico. Es decir, Ujú, ujú. la neuronorma, por decirlo de alguna manera, es más ABC, lo cual Ajá. facilita bastante el proceso terapéutico. Y sí, las Ujú. terapias cognitivo-conductuales tienen mucha evidencia científica, son muy potentes, pero en una En un rango muestra. poblacional muy específico. Sí, efectivamente, y está genial. Es decir, yo si me viene una persona neurotípica y me dice quiero tratarme la ansiedad, le daré herramientas de gestión de la ansiedad. Pero, lo que dices tú. Ahora vamos al pero. El ser humano normalmente es mucho más complejo. Y la gente que viene a terapia normalmente tiene varias capitas que trabajar de una manera transversal. Lo que dices tú, corazón. Entiendo que además tú, si has pasado en varios procesos terapéuticos, te has ido dando cuenta de que la sintomatología es la punta del iceberg. Ujú. Se mantiene y se sostiene por todas las experiencias y todos los aprendizajes desadaptativos que has ido haciendo a lo largo de tu vida, Ujú. que a la vez están unidos a tu neurodivergencia. Esto es importante también. La interseccionalidad de todo esto, ¿no? El entender que igual sí que hay un rango poblacional en el que 1 más 1 son 2, ¿no? Sí, Pero si yo te estoy presentando la suma de 4.873,25, sí. ¿vale? Igual no podemos hacer 1 más 1 son 2 hasta llegar a 4.000, ya ni me acuerdo del número que he dicho, because o me muero antes de que lo solucionemos o pasan otras cosas, ¿no? Entonces, sí, claramente deben haber tantos enfoques terapéuticos, por eso he dicho, a mí personalmente, es mi opinión de una persona que no soy psicólogo y soy paciente, ¿no? Y también hago el disclaimer para que la gente que nos esté escuchando, que la realidad es que al menos la gente que viene de mis redes sociales ya existentes, pues mucha gente que me sigue es neurodivergente, entonces, pues también para que ese, y sumado al trastorno de estrés postraumático de tipo complejo, ¿no? Yo no soy el problema, o sea, no estamos hablando de que los profesionales que me hayan atendido, me hayan ofrecido este enfoque terapéutico sean malos profesionales, simplemente no entienden de mi condición en específico, de mi historia de vida en Claro. específico, no trabajan con mi grupo poblacional y la herramienta que me ofrecieron no era válida para mí y yo no soy el problema, no es que si nunca nada ha funcionado conmigo en terapia, el problema soy yo, porque esto también es una de las consecuencias que puede tener haber sido superviviente de trastorno de estrés postraumático de tipo complejo, ¿no? También decía esto un poco, como decía, era mi enfoque, no era una crítica al mundo de la psicología,
pero también entender que pues existen tantas necesidades como personas existen o como rangos o espectros, ¿no? de neurofuncionamiento y demás. Entonces que la persona que nos esté escuchando, que se siente identificada con la historia de vida que hemos puesto algunos ejemplos, ¿no? Que también pueda entender esto. No eres tú el problema si las terapias a las que has acudido no han dado resultado. Es que la realidad es que hay muchos factores que pueden afectar positivamente a que haya adherencia, que te sientas lo suficientemente seguro y cómodo para hablar de esas experiencias traumáticas y sin sentirte juzgada, etcétera, ¿no? Y insisto, no estamos hablando de que haya profesionales que no sean buenos profesionales, estamos hablando de que, bueno, que esto es mucho más complejo y que sales de la carrera con los Pokémon base y tú al final, pues lo que quieres es un Mew, no, ¿sabes? Sí, efectivamente. Me quedé en la primera temporada de Pokémon, así que no pasa nada. Mis referencias van a ser a los 150 primeros. Llevo un Mew tatuado, además ha sido maravilloso. Queremos el Mew, yo sí, efectivamente. Llevo un Mew con purpurina tatuado, así que te ha quedado la metáfora preciosa. Pero sí, efectivamente, además podemos retraumatizar al paciente con trauma complejo si le damos solamente esas herramientas cognitivo-conductuales, porque se va a volver a sentir inútil, insuficiente, que la culpa es suya, la culpa es un síntoma muy presente en supervivientes de trauma complejo, su autoconcepto va a seguir viéndose mermado, es decir, hay que tener mucho cuidado y hay que evaluar de una manera transversal a la persona que tenemos delante, ya como terapeutas y como seres humanos, quiero decir. Esto es súper importante. Y recordar lo que dices tú, que la ansiedad y la depresión suelen ser síntomas. Mira, mi psicólogo me lo comentó de la siguiente manera. Tú imagínate que tienes un arbolito, ¿no? Y que empieza a dar frutos que están un poco pachuchos. Tú los ves ahí que no tal. Lo primero que vas a hacer será cortar la rama. ¿Qué pasa? Tú cortas la rama y sale otro fruto pachucho. Y dices, entonces cortas un poco más. Pues que sale otro y bueno, sale pachucho. Y lo que pasa es que descubres que está bebiendo de un pozo contaminado. ¿Qué vamos a tener que hacer? Coger el pozo, coger la raíz, limpiar y volver a poner. Es un proceso mucho más complicado, mucho más doloroso y mucho más pesado que cortar el fruto, pero va a permitir que el árbol pueda salir. ¡Wow! ¡Wow con la metáfora! Porque además, literalmente, la puedes aplicar a muchas otras cosas. Es literalmente, sí. Acabas de darle las gracias de mi parte. Ay, sí, es mi psicólogo, Raúl, te queremos. Pero, wow, porque esto es literalmente como la definición de construcción. O sea, porque lo otro, ¿no? El ir cortando ramas es como ir poniendo parches. Yo siempre, cuando me llegan pacientes a consulta y quieren como abordar las alteraciones en la conducta alimentaria, eliminando las cosas que ellos identifican como el problema, ¿no? Pues, por ejemplo, tengo atracones de chocolate, voy a dejar de comer chocolate, ¿no? Digo, es que esto es como intentar ponerle a una tubería rota una tirita que ni siquiera es waterproof, ¿vale? O sea, no te estoy diciendo ni siquiera cinta americana y tal, que bueno, te puede hacer el apaño un tiempo, no, es que literalmente estamos poniendo tiritas en tuberías, que pues, la presión es muy alta, el tema de la humedad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí probablemente lo que haya que hacer es cortar el agua un tiempo, llamar al fontanero, que el fontanero te salga medianamente bueno, poner, claro, sale como cambiar las tuberías, tal, no sé qué, igual incluso limpiar las tuberías por dentro, porque igual lo que ha pasado por dentro es que está tan sucia que ha oxidado, que whatever, lo que sea, ¿no? Sí. Se mira cómo es el proceso, no es lo mismo que ir poniendo, ¿no? Se me rompe por muchos sitios, a muchos sitios le pongo tiritas. Efectivamente, totalmente de acuerdo y me encanta que concordemos con esta visión, ambos como profesionales, ¿no? Que estamos trabajando con gente que necesita una ayuda eso, más transversal, más compleja, pero mucho más efectiva, efectivamente. Aquí sí que entiendo que mucha gente que nos está escuchando dirá, sí, suena muy guay todo esto, pero yo que llevo sufriendo muchísimo tiempo, tengo un sentimiento de urgencia porque esto termine, porque para dejar de sufrir, sobre todo cuando hay esa comparativa con las vidas de otras personas, ¿no? Que no tienen estas dificultades, este sufrimiento constante, ¿no? Y aquí viene quizá el reto como profesionales de explicarle, ¿no? Y hacerle entender que entiendes
el malestar y la necesidad de urgencia, pero bueno, yo muchas veces lo que pongo es un ejemplo muy claro y es como, ¿cuántas veces has intentado ir por la vía rápida porque tenías mucha urgencia y cuántas de esas veces te ha funcionado? En el sentido de cuánto has dejado de sufrir o cuánto has dejado de tener esta alteración de la conducta, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí hablando tú y yo, por así decirlo. Sí. Pero ¿cómo lo abordas tú? ¿Cómo le explicas a un paciente con muchísimo sufrimiento que este trabajo va a durar más tiempo, pero que vale, no voy a decir la pena, voy a decir la alegría? La alegría. Pues sí que es verdad que esto es mi manera de trabajar. Intento sí que aliviarle un poco el motivo de consulta. Ujú. Sí que si me vienes con mucha ansiedad, sí que vamos a tratar tu trauma, pero antes voy a estabilizar un poquito la sintomatología. Es decir, por ejemplo, esto es mi visión, ¿vale? Claro. Sobre todo yo animo a todos que estéis escuchando a que tengáis una visión crítica, no os creáis todo lo que yo diga y no es un dogma. La manera que tengo de trabajar. Por ejemplo, no tengo ningún tipo de reparo en que si una persona me dice que necesito tomar ansiolíticos, diré, vale, pues podemos hacer la derivación a psiquiatría. No pasa nada, está todo bien. ¿Necesitas aliviar el síntoma? Aliviamos el síntoma. No es para siempre, esto es una muleta, pero primero aliviamos el síntoma. Sé que hay gente que, por ejemplo, es antipsiquiatría, está totalmente bien, es totalmente válido. En mi caso sí que el alivio sintomatológico lo uso para poder estabilizar al paciente y trabajar en trauma, porque si no las aguas son muy convulsas. Literal, muchos de los pacientes con los que trabajo también cuando muchas veces incluso en la primera sesión de simplemente conocernos, ya veo que lleva conviviendo con un síntoma muy, muy agudo mucho tiempo. Claro, Es como un poco claro. paradójico porque si es agudo no puede ser crónico, pero digamos que la intensidad es tal que hay Sí, tanto malestar que yo también sí, suelo recomendar, ¿te has planteado que igual no tienes que pasar por todo este proceso en modo difícil? Que te exacto, puedes hacer la vida un poquito más fácil de forma temporal, con exacto. ayuda psiquiátrica, que no significa ni que sea para toda la vida, ni significa que hay algo malo en ti, significa que hay mucho sufrimiento y del mismo modo que, pues yo qué sé, cuando vas a hacer la compra, un día se te ha ido de las manos la compra, que esto me pasa muchas veces, y tienes dos opciones, o pagar los 4 euros y pico, 5 o 7, depende del supermercado, y que te lo lleven a casa, o acabas con Sí, los dedos de llevar las bolsas que se te ponen morados casi negros ya, ¿no? sí, Como, ¿hace falta realmente por pasar a por todo ahorrarte? eso. Sí, Sí, por ahorrarte 7 euros, ¿hace falta llegar con los dedos engangrenados a casa? No, no te hagas la vida difícil, ¿no? sí, efectivamente, sí. Eh, pero bueno, que es una decisión personal del paciente, ¿no? Pero sí, yo también hago derivación a psiquiatría cuando veo que la sintomatología y el malestar es tan alto, justamente porque Claro, si yo quiero poder trabajar con esa persona en que instauremos seguridad con la comida, seguridad con el comer y demás, si la sintomatología está muy alta, que lo que está haciendo es frenar la posibilidad de instaurar sí. cambios porque estás en modo supervivencia, tampoco le puedo ayudar. Claro, efectivamente, efectivamente. Entonces eso, si la persona tiene urgencia, resumen, ¿no? Sí que atiendo a la urgencia de una manera efectiva, pero sin dejar atrás, obviamente, todo el tema del trauma. Y bueno, por cerrar un poquito todo esto para todas las personas que nos están escuchando, recalcar que tanto el diagnóstico como el acompañamiento en trastorno de estrés postraumático, tanto simple como complejo, solo lo pueden realizar profesionales especializados. Pues para quien nos esté escuchando y se estén sintiendo identificados, les está resonando algunas de las cosas que hemos hablado, ¿qué Sí, orientación a modo de herramienta o recursos que no sean psicoterapia? Porque evidentemente idílicamente sí, tendríamos que poder acceder si lo necesitamos todos a psicoterapia. La realidad es que esto no es tan fácil, ¿no? Entonces, dejando claro que esto no es psicoterapia y que no va a ser un acompañamiento individualizado, ¿qué recomendaciones les podemos hacer para empezar a validar su experiencia y atenderla, ¿no? Desde, pues por ejemplo, ¿qué preguntas le podemos hacer a un psicoterapeuta si decidimos empezar este proceso? Incluso si es por seguridad social, si tenemos la suerte que nos derivan, ¿no? Como pacientes tenemos el derecho a preguntar también cuál va a ser el enfoque o resolver sí. las dudas, lo que consideres que pueda ser de ayuda para que para estas personas se lo escuchan y que sienten que de algún modo hemos hablado de su experiencia. Vale, 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 vale. Pues para empezar, quiero validaros la experiencia. Esto es súper importante. Lo que te ha pasado no es una tontería. Para quien necesite escucharlo, lo que te ha ocurrido no es una tontería.
la manera en la que tu cuerpo responde a ello no es exagerada. Si tu cuerpo, si tu sistema nervioso, si tus emociones están respondiendo así por una experiencia traumática, es porque la experiencia fue muy traumática. Así que primero de todo, validarnos la experiencia. No eres la persona exagerada, no eres una persona loca, no. Es algo que mereces tratar y mereces el cuidado, cuidade por ello. Eso para empezar. Luego, establecer redes de apoyo. Muy importante. Personas que te ayuden a validar tu experiencia, personas que te ayuden a acompañarte en el caminito. Muchas veces sin querer, el círculo no valida, el círculo no acompaña, más si nos mantenemos en figuras invalidantes y traumáticas, perdón. Entonces, eso para continuar. Y luego, en el caso, ¿no?, que podamos acceder a terapias, contar con que se trabaje con esta experiencia que previamente ya te has validado. Entonces, aunque sea por la seguridad social, sí que es muy importante decir, oye, creo que esto es importante trabajarlo. Los pacientes tenemos derechos. Tenemos derecho a la información, que tenéis derecho a saber exactamente lo que os pasa. Eso es muy importante que lo sepáis. Tenéis derecho a comunicar vuestras necesidades. Tenéis un montón de derechos. Y uno de ellos es decir, hey, creo que esto es importante trabajar. ¿Podemos ir ahí? Otra cosa, para finalizar, es tomáoslo con calma. El trabajo en trauma es muy doloroso a veces y no corre prisa. Mucho mimo, mucha calma y mucho cuidado. ¿Vale? Ya está. Oh, qué importante, de todo, que todo me parece importante, especialmente la parte de tenemos derecho a estar informados de qué nos sucede, cómo lo van a abordar, qué opciones tenemos y demás. Está muy bien entender que pues hay gente que tiene formaciones, años de implicación y de experiencia, pero las únicas personas expertas en ti misma, spoiler, eres tú. Entonces, sí. Por favor, que nadie decida por ti. O sea, una decisión no es libre si no es informada. Entonces, si solo te dicen, para esto hay esto, es como, bueno, chill. Puedes decirme, esto es lo que yo considero, ¿no?, que te puede venir mejor por tus circunstancias, pero podemos hablar de otras opciones. Por favor, recordad esto. Pero lo más importante de todo lo que has dicho para mí es el recordar que no por ir más rápido nos vamos a curar antes. Sí. O nos vamos a, no tanto curar, porque también es que el concepto curar, trabajar, gestionar. Sí, vamos a encontrar antes paz o vamos a encontrar antes herramientas que nos puedan traer paz incluso cuando aparece también, porque puede convivir, ¿no? O sea, podemos de repente podemos trabajar muchas cosas, en general estar estables en cuanto al estado anímico, que de repente haya un detonante, ¿no? Y es como también normalizar el que mejorar tu salud mental no significa que no tengas ningún detonante o que no tengas malos momentos, Claro. etcétera, pero sí es, vale, tengo esta herramienta, ¿no? O me tengo a mí para calmarme en este momento, ¿no? No por ir antes, no por correr o intentar ir por la vía rápida, se va a solucionar antes el problema. Paciencia, creo que es el mejor consejo y la mejor herramienta que se le puede recomendar a la gente. Sí, efectivamente. Jo, qué guay, me encanta que vayamos por procesos paralelos, que tu visión y mi visión sean súper paralelas, porque creo que pueden sumar muchísimo y creo que todo lo que estamos comentando se suma y va por un caminito muy parecido y es súper guay. O sea, quería agradecértelo porque se hace muy sencillo, se hace súper ameno y espero que la gente que lo esté escuchando lo pueda notar que está fluyendo todo muy guay y voy a comentar que mi sensación está siendo muy agradable, para que lo sepáis. ¡Hala! Muchísimas gracias, Claudia. De hecho, bueno, pues ya lo he comentado antes al principio acerca de tus redes sociales, pero recomiendo muy mucho tu perfil, especialmente tu perfil de TikTok. A mí creo que me ha ayudado muchísimo tanto a conocerme a mí, conocer cosas que no conozco y necesito conocer para poder acompañar no solamente en consulta, también a gente de mi entorno. Tu forma de comunicar es muy amable, muy linda, muy cálida y tratas temas muy delicados. Entonces, repito hasta la saciedad que sigáis a Claudia en sus redes sociales, pero en especial en TikTok. Oh, muchas gracias. Y por si no le seguís, seguid a Aran. Bueno, si estáis en este podcast a lo mejor ya le seguís, pero da igual. Es un ser humano maravilloso.
Pues muchas gracias por este ratito. Espero que haya quedado bastante claro como iniciación a qué es esto del trauma complejo y gracias por tu sabiduría tanto personal como profesional en este campo. Gracias de ti, corazón. Un abracito a ti y a toda la gente que nos está escuchando. Cuando quieras estás más que reinvitada al podcast. ¡Bien! Besitos. Besitos. Te recuerdo que si sientes que quieres contar con apoyo y acompañamiento o en lo nutricional o en lo psicológico, en mi página web www.aranzamunoz.com podrás encontrar toda la información sobre los servicios de mi equipo y también podrás agendar una cita gratuita de 20 minutos para conocernos, hablar de tu caso y valorar si es un buen momento para empezar a cuidar de ti de forma compasiva. Recuerda que si quieres estar al día del podcast puedes seguirme en las redes sociales @aranzamunoz.tsd y podrás encontrar en Instagram un link para suscribirte a la newsletter. Allí cada domingo te haré saber que al día siguiente tienes nuevo episodio. Gracias por acompañarme una semana más y te espero aquí el lunes que viene para poder seguir plantando semillas.